que se ratificara la decisión de la Fiscalía Militar de Valdivia en la Corte de Apelaciones de Concepción, porque este juicio tuvo también otra aberración. Fueron juzgados por un mismo hecho por dos tribunales, y eso no se puede hacer. Y afortunadamente este primer punto se logró. Hace una semana atrás, una semana o dos, fue ratificada la absolución de nuestros presos por falta de méritos, como se dijo en la Corte de Valdivia. El segundo punto es la no aplicación de la ley antiterrorista a través del recurso de nulidad en la Corte Suprema de Santiago, que todavía se está viendo, y la decisión se sabe el día viernes a las 12. Creo que era a las 12. Bueno, revisen Huichán y van a ver. Eso creo que son los dos puntos, y dentro de eso también están las condiciones carcelarias, está el respeto a la diversidad y a la identidad mapuche, porque como ustedes saben han pasado varias otras cosas en este proceso. Se vulneró el derecho a la religiosidad de nosotros como pueblo, se violentó el culto de una maqui en la cárcel de Angol, se nos trata de manera distinta a nuestras autoridades eclesiásticas, a un cura y a una monja no se los revisa en los penales. ¿Por qué a nuestras autoridades sí? Nosotros estamos peleando también por conseguir eso, porque no siga pasando, porque no son los únicos presos, y esto tiene que ser un logro para todos los presos y para los futuros presos, porque esto no va para la cárcel.